¿Alguna vez has pensado en empezar de nuevo? Una nueva casa, otro trabajo, amigos diferentes e incluso si nos vamos a un gran extremo, cambiar todo tu estilo e inclusive la música que escuchas, buscando otra nueva vida, una donde quizá te arriesgues a conseguir tu sueño o con la idea de mejorar lo que piensas que ya está perdido, tristeza o quizá decepción por un sentimiento que muchos seres humanos seguro habrán pensado en algún punto de su vida. Hay una forma de que empezar de cero sea una posibilidad y no solo para ti, sino para todos los seres humanos, misma que está latente en cada momento en que vivimos, aunque no lo sintamos de manera inmediata. Y como cereza del pastel, este cambio se llevaría todo lo que odias hoy en día, aunque quizá traiga consigo nuevas cosas que odiar. Las amenazas constantes de una guerra que cada vez más parece volverse visible ante nuestros ojos, siendo un fantasma que se deja ver más de lo que quisiéramos, que se presenta como una amenaza constante que no deja de respirarte en la nuca, que en cualquier momento, por la razón o circunstancia adecuada, todo el mundo como lo conoces y las reglas con las que has vivido desde que adquiriste conciencia de lo que te rodea podrían terminar. Quizá no para siempre. Tampoco hablo de que una guerra o una posible bomba acaben con todo ser humano sin dejar rastro, pero lo que sí podría ocurrir es un apocalipsis, uno donde el mayor miedo que tendrías para preocuparte es el cuán desesperado otra persona puede estar por conseguir lo que quiere y esperando que tú no tengas lo que busca. Lo más cercano que tenemos, además de esta promesa invisible y un reloj que busca marcar la hora final del mundo como lo conocemos, está en las historias de ficción, ya sean novelas, libros, cuentos, películas, obras o videojuegos, que enaltecen la idea de un mundo que incluso para su protagonista debe ser descubierto, o inclusive, por el contrario, nosotros llegamos a tomar la batuta del mal que causó dicha destrucción, porque toda esta fascinación por un mundo diferente, uno que ya no está acorde a las reglas establecidas con las que iniciamos, recae en quizá lo mucho que nos gustaría empezar de cero. Los seres humanos hemos vivido y documentado catástrofes desde que existe la escritura, donde gracias al papel y la tinta hemos podido describir plagas, terremotos, inundaciones, incendios y guerras totales, donde por un lado el pánico inmediato y el duelo son uno de los motores para buscar plasmar lo acontecido, esperando que en un futuro alguien lo lea para estar preparado en caso de que ocurra nuevamente, pero por el otro abunda una necesidad casi obsesiva de narrar, medir y dibujar el desastre. Existen obras antiguas como las crónicas de Tucídides sobre la peste de Atenas, los diarios de Samuel Pepys sobre el gran incendio de Londres o las fotografías de las ciudades arrasadas en el siglo XX, que no solo buscan registrar, sino también crear un orden simbólico a partir del caos, porque nosotros documentamos las catástrofes para domesticarlas, para encontrarles una causa y sentir que ocurren por la importancia que tenemos nosotros como individuos ante un mundo que parece odiarnos, ya sea por un castigo divino, un fallo técnico, una causa política, da igual la razón de por qué ocurrirían dichos desastres, pero al menos así podemos sentir que el mundo, aunque roto, sigue siendo comprensible. Este tipo de mezcla de horror y fascinación ante lo desolado ya está presente en las ruinas románticas del siglo XVIII, donde pintores y viajeros contemplaban restos de civilizaciones y sentían una melancolía placentera, porque en el fondo los seres humanos siempre hemos mirado al abismo con ambos lados de la cara, una donde el ojo deja ver el miedo por caer en dicha oscuridad y la otra córnea observa con curiosidad para entender qué hay dentro de ese fondo. Esa herencia emocional y narrativa influye directamente en la ciencia ficción apocalíptica y posapocalíptica, porque las grandes pestes medievales inspiraron relatos de un posible juicio final religioso, pero también tras la Primera Guerra Mundial y la gripe española fue cuando la literatura comenzó a imaginar civilizaciones enteras barridas por virus o radiación. Sin embargo, el verdadero boom llegó con la Guerra Fría y la amenaza nuclear, porque ahí fue cuando vimos el apocalipsis lejos de ser un castigo divino y pasa a ser un accidente técnico por una decisión humana fallida, una donde dependemos enteramente quizá de gente vieja que ya no entiende el mundo que busca gobernar, que por la razón que fuera terminan de encaminar el final de la vida como lo conocemos, volviendo inútil un papel universitario, poca importancia por un trabajo mal pagado e inclusive la culminación de los hobbies que te hacían sentir especial. Películas como El planeta de los simios o La carretera muestran mundos donde la naturaleza recupera el espacio, pero el ser humano se ha vuelto un espectro de sí mismo y lo que fue. Existe este amor por mundos abandonados, lo vemos en toda la cantidad de medios donde son retratados, lo vivimos en carne propia para la gente que ya tenía conciencia en el 2020 con una pandemia, lo vivieron en 2009 con la influencia H1N1, lo terminaron de sentir aquellos que dormían por temor a un virus allá por 1918 con la gripe española, y aún después de tanto sufrimiento, de la conexión que tenemos con la idea de un mundo que se acaba por la razón que fuera, de la idea de que empezar de nuevo significa el fallecimiento de personas que quizá conocemos, o incluso de aquellas que están poco preparadas en su estabilidad y economía, con
Con todas estas piezas de rompecabezas que terminan de unir a una catástrofe como el apocalipsis en la mesa, aún así los mundos desolados y desamparados nos siguen robando la atención del mundo real, donde nos encontramos bien. Existe en nosotros un componente de neofilia o atracción por la novedad radical o exagerada, donde un mundo destruido es el escenario más diferente posible a nuestra realidad, donde existimos y domesticamos, en donde encontramos cierto encanto por caminar a través de calles vacías o explorar rascacielos destruidos que nos ofrecen una experiencia estética y sensorial que no tenemos en la vida cotidiana. Juegos como The Last of Us o Fallout son adictivos precisamente porque convierten la desolación en un patio de juegos melancólico y peligroso, sin olvidarnos de lo interesante que se nos hace ver a estos personajes que viven en dichos mundos, sufrir y sobrevivir en condiciones extremas que nos permiten procesar nuestros propios miedos a la pérdida, la enfermedad o la soledad, pero desde la seguridad de ser un espectador, de que lo que vemos ocurre solo en la pantalla o en el libro y cualquier acción o consecuencia se quedará justo en el medio que utilizamos para vivir estas desolaciones. No puedo pensar y dejar mi interés de este tema en que nuestra única razón por la que intentamos buscar o sentir dichas experiencias sea solo como un escape momentáneo para utilizarlo tal cual una especie de psicólogo. Sería muy pobre dejarlo de esa manera, porque somos más complejos que eso. Si existe una razón para buscar abrirnos paso por un mundo que no nos recuerda, aquel que ahora transformó su economía para utilizar revistas, papel de baño e incluso aparatos electrónicos como moneda de cambio, pienso yo que se debe a la oportunidad de vivir en un mundo que nos permita comenzar de cero y a partir de él buscar ser una versión de nosotros que no podemos en el mundo real, en aquel mundo que se encuentra perfecto a comparación de los que anhelamos. En 2020 hubo un caso peculiar que nos transportó a una catástrofe ya de un mundo similar a los que describimos. El COVID-19 arrasó con una estimación de aproximadamente 15 millones de personas que murieron debido a esa enfermedad. Mismo número que puede variar porque muchas de las personas afectadas eran mayores y con una salud deficiente a edades tempranas. Y por lo mismo, no se tiene un registro exacto de cuántos fueron en su totalidad. Podrían ser incluso más. Pero además de este trago amargo, nos hizo encerrarnos en casa. Al menos para quienes podían, porque para quienes no, para aquellos a quienes el gobierno no respaldaba y donde su trabajo se requería la presencia de sus empleados, les tocaba caminar entre calles que muchas veces eran el triple o cuádruple de transitadas de lo que fueron durante ese año. Uno donde el mundo vio a ciervos, jirafas, tigres y demás animales merodeando en una ciudad, una que los había abandonado hace muchísimo tiempo, relegándolos a un espacio donde pudiéramos llamarles especies endémicas y para el disfrute de cuando nosotros quisiéramos verlos. Aquellos animales tuvieron una oportunidad que tarde o temprano retomaríamos, pero en su descubrimiento por ciudades que no fueron pensadas para la exploración de esa especie. Nosotros como humanos pudimos ver un fragmento de los espacios y mundos desolados que tanto ansiábamos en la ficción. La idea de que el mundo acabe por una catástrofe o un virus cada vez acapara más la atención de los medios que buscan contar historias y donde nosotros como espectadores nos sentimos identificados en protagonistas que tienen que iniciar nuevamente todo lo que ya habían construido en un mundo, porque tras la catástrofe se convirtió en uno totalmente diferente, uno donde quizá no tendrían que trabajar, plantear el capitalismo e incluso el comunismo de manera temprana a un suceso catastrófico reciente sería algo impensable, solo para comunidades formadas tiempo después, pero que seguramente no muchos querrían entrar si se trata de volver a lo mismo. Actualmente una gran mayoría, o me atrevería a decir que todos arrastramos cierta fatiga de la complejidad moderna, donde existe el sueño de borrar lo viejo y fundar algo nuevo con una comunidad más justa si es lo que buscas. Una vida más simple o un yo más auténtico está en el corazón de un concepto que se acuñó allá por 1516 con el pensador Thomas More, quien sentó las bases del género literario y la idea de describir una ciudad-estado o una sociedad perfecta y justa, conocida como utopías, pero también de las distopías que las preceden. El apocalipsis sería así el gran borrador, el fuego purificador que permite que algo germine, porque para cuando empezaron a pensar en estos espacios perfectos, algo ya se había gestado anteriormente, y es por mucho, demasiado complicado tratar de cambiar lo que por tantos años les venían funcionando a las civilizaciones de aquella época. Por eso las historias más oscuras sobre el fin del mundo suelen terminar con un brote verde entre el cemento roto, o un niño que ríe por primera vez después de la tormenta, porque en el fondo lo que exploramos en esos mundos no es tanto la muerte como la posibilidad de un renacimiento, aunque sea frágil, aunque sea incierto, siendo quizá por eso la misma razón por la que estos espacios y mundos desolados, acabados y con una pizca de esperanza serán aquellos que nos seguirán fascinando, porque al menos dentro de su mundo podremos soñar con volver a empezar. La lluvia que ni nos espera, los dos juntos en primavera, la luna se nos va acercando y pienso en todos los problemas, se nos fijan los sistemas, son retrógrados, sumido en llanto y quiero frontear pero yo no puedo, el mundo se me acaba por todo el miedo, mi mente se entrelaza en todo un vuelo de lo que significaría